Dios les bendiga. Hoy quiero compartir una breve reflexión con respecto a la salvación. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá vemos uno de los textos más extraordinarios referente a la salvación. Y podemos llegar a una conclusión que la salvación es de Dios, de un principio a fin, desde el conocer hasta lo que es la glorificación. La salvación es una obra exclusiva de Dios. La salvación no comienza de abajo hacia arriba, sino que la salvación tiene origen de arriba y viene hasta abajo. Vamos a meditar brevemente en esas palabras: conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Lo primero que vemos acá es que Dios, Él conoció. Es interesante que todas esas palabras que les mencioné están en el tiempo pasado. Es decir, que para Dios esas cosas ya son un hecho. Para nosotros está siendo ejecutado durante el tiempo. El versículo 29 encontramos esta importante palabra: conoció, porque a los que antes conoció. Dios, Él nos ha conocido. ¿Qué quiere decir eso? El significado de esa palabra conoció es una relación de amor. Es decir, Dios me amó. ¿Cuándo Dios me amó? Él me amó antes, previamente. Y podemos decir antes de todo, antes de la fundación del mundo. Antes que yo hubiera nacido, Dios me había amado. Y Él no me amó porque previamente vio que yo iba a hacer algo bueno para Él, o alguna obra que le iba a agradar, y en base a esto Él me amaría. No, absolutamente no. Dios no vio ninguna buena obra en nosotros para poder amarnos, sino que ese amor de Dios ha sido un amor incondicional. De esta manera, Él nos amó antes de la fundación del mundo. Pero también encontramos acá una segunda palabra en ese mismo versículo 29 que dice: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios también nos ha predestinado, ha determinado algo de antemano. Y eso que ha determinado va a suceder. Esa determinación de Dios previa. A pesar de que esa palabra
predestinación es rechazada por muchos. Muchos no aceptan esa doctrina, otros la rechazan. Y voy aún un poco más allá, hay personas que afirman de manera contundente que la predestinación es del diablo. Lamentablemente, esas personas no han conocido el verdadero significado de lo que es la predestinación. Desconocen esa doctrina. Por eso es uno de los motivos por los cuales directamente la rechazan. Pero es una doctrina bíblica. Y si es bíblica, aceptamos. Aceptamos esta predestinación de Dios. Aceptamos porque es y ha sido voluntad de Dios para nosotros que previamente haya determinado que nosotros fuésemos conforme a la imagen de Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios no solamente nos amó antes de la fundación del mundo, no solamente Él nos ha predestinado para que fuésemos conforme a la imagen de Cristo, sino que también Él nos llamó. ¿Y cómo ha sido ese llamado de Dios? Dios, Él nos ha llamado por un único medio, por el Evangelio. A través de la predicación del Evangelio, fuimos llamados por el Señor. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, de predicar la sana doctrina. Y como dijo Jesús, a toda criatura. Incluso usamos esos medios para que el Evangelio pueda ser expandido y pueda llegar al mayor número de personas para que sean salvas, para que los escogidos a través de este mensaje sean llamados por el Señor. Y ese llamado es como lo que Jesús había dicho, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mis manos. Qué glorioso esas verdades, mis amados hermanos. Que el Señor nos ha llamado por medio del Evangelio. Hemos recibido la fe para creer porque no teníamos fe, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos ha resucitado, nos ha dado la fe de Cristo para poder creer y recibir vida eterna. De esta manera fuimos llamados por el Señor. Pero también no solo fuimos llamados por el Señor por medio de la predicación del Evangelio, sino que también dice a estos que fueron llamados, también justificó. Nuestra condición antes de creer en Cristo era de muertos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de su gloria. Nosotros estábamos esclavos del pecado y más, éramos culpables delante de Dios. Pero la buena noticia es lo que sucedió en la cruz, ese acto de amor incondicional, ese acto de Dios por nosotros, por amor, a través de la persona de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, para pagar esa deuda que era impagable ante el Padre. Y a través de ese sacrificio de Cristo, al creer en Él, somos declarados justos por el Padre.
Es decir, éramos culpables y al creer en Jesucristo esa condición cambia, Dios nos justifica y ahora delante de Él ya no somos culpables, sino que a partir de ahora somos inocentes, sin culpa. Estamos justificados. Cristo pagó nuestra deuda y ya no debemos nada ante Dios. Esa justificación es un acto exclusivo de Dios que Él hace por nosotros, una sola vez para siempre. Una vez que Dios nos declara justos, somos justos para siempre. Y interesante que aparece esa última palabra, que es, y a estos que el Señor justificó, a estos también glorificó. Reiterando que la palabra glorificó está en tiempo pasado, es decir, que ya es un hecho para Dios. Sin embargo, para nosotros todavía no es una realidad porque no llegamos a esa etapa final de la salvación. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos totalmente de la presencia del pecado en la gloria, en la glorificación. Mis amados hermanos, ese texto nos trae seguridad de salvación. Todos aquellos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo serán glorificados sí o sí. Repito, todos aquellos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo serán glorificados sí o sí. Es decir, no existe ninguna posibilidad en absoluto de que perdamos nuestra salvación. Aunque parezca algo absurdo, pero no lo es. Esas son verdades bíblicas. Pero eso no quiere decir en absoluto también que porque una vez salvos, siempre salvos, vamos a vivir de cualquier manera y vamos a andar pecando como impíos, como si nunca hubiésemos conocido al Señor. No, eso es todo lo contrario. Esas doctrinas gloriosas del Señor nos impulsa a vivir vidas piadosas y santas delante del Padre. Por eso, esta obra de salvación es del Señor de un comienzo a fin y toda la gloria es para Él. El que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios les bendiga.